Ah, buenos días a todos. Es para mí un gusto muy grande poder estar en este evento, en este conversatorio. Me da mucho gusto haber podido asistir de moderadora para no perdérmelo. Tenemos con nosotros especialistas muy buenos para discutir entre ellos y con nosotros lo que vimos ayer en el debate, y lo que hay detrás y lo que alcanzan a ver hacia adelante, implicaciones que tengan que tuvo el debate que vimos ayer. Nosotros vamos a proceder en un formato muy distinto al que vimos ayer. Nosotros conservamos nuestro formato académico de discusión, más ágil que en las presentaciones de trabajos terminados, porque este es un formato de conversatorio, de mesa redonda, de discusión, pero no tiene nada que ver con el del formato. Entonces, con el del debate que vimos ayer. El nuestro va a ser que cada uno de los participantes del día de hoy tenga de 8 a 10 minutos para una presentación inicial, y como lo que nos interesa es que haya discusión entre nuestros participantes del día de hoy, vamos a abrir después a una sesión de unos 5 minutos cada quien para discutir con los demás, discutir lo que presentaron en relación a lo que escucharon de los demás colegas, y posteriormente abriremos a preguntas y discusión con el público que nos acompaña, que me da mucho gusto que sea tan nutrido. Entonces, vamos a proceder en el orden que ellos escogieron ahorita. Primero el doctor Castaños, después el doctor Juan Manuel Ortega, después el doctor Fernando Castañeda, después la doctora Ana Laura Montiel y al final el doctor Fernando Castañeda. Este grupo de especialistas que nos acompañan hoy es de altísima calidad. Se los presento para quien todavía no los conozca, los presento en el orden en el que van a hablar. El doctor Fernando Castaños es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí y ha dedicado su trabajo académico principalmente a temas relacionados con la democracia, en particular con el discurso y la deliberación en como factores importantísimos para la democracia. El doctor Juan Manuel Ortega fue investigador de este instituto también, y ahora es director de proyectos académicos del Tecnológico de Monterrey, de la región de la Ciudad de México, y se ha especializado también en Big Data, ¿verdad? Entonces, nos acompaña también la doctora Ana Laura Montiel, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que también es directora de Comunicación e Imagen, una empresa. Y finalmente el doctor Fernando Castaños, Castañeda, que es académico de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y actualmente es el coordinador del Consejo Académico de las Ciencias Sociales, del CACS de la UNAM, y dirige también un proyecto que se llama Voto Informado, que es de la UNAM junto con el INE. Y entonces, bueno, pues tenemos un excelente panel esta mañana, y sin más, pues le cedo la palabra a nuestro primer presentador, el doctor Fernando Castaños. Muchas gracias. Voy a tratar de ordenar mis ideas. He tenido pocas horas después del debate para pensar. Voy a tratar de ordenarlas en torno a 4 planteamientos. Primero, tener un buen desempeño en un debate como el de ayer es algo muy difícil.
Para nosotros es fácil, y qué bueno que sea fácil criticar a los candidatos, pero realmente tener un buen desempeño es muy difícil. Segundo, hay debates que tienen gran trascendencia y hay otros que tienen pocas consecuencias. Tercero, es posible que este sea trascendente. Me atrevo todavía a afirmar en este momento que sea probable que sea trascendente. Hay incertidumbres importantes en el ambiente. En parte, como conclusión de lo que voy a decir, y en parte en avances parciales al tratar esos, voy a plantear que Anaya Cortés ganó por aciertos tácticos y técnicos. Logró alinear buena planeación, buenas decisiones en el momento y buena ejecución, y creo que los otros candidatos no lograron aciertos en los tres planos. Debate. ¿Por qué es difícil un debate? Primero, porque se está disputando la atención, que es un recurso muy escaso. Segundo, se está disputando la atención al mismo tiempo que se están confrontando ideas y al mismo tiempo que se están poniendo en juego emociones. Si un candidato tiene buenas ideas, pero no tiene la atención de los otros candidatos, y sobre todo si no tiene la atención del público, pues sus ideas pasan desapercibidas. No fueron, no valió la pena que las tuvieran. Si alguien tiene la atención, pero no pone en juego las emociones que vienen al caso, esa atención se va a perder muy pronto. Por esta complejidad del juego, que se están confrontando temas que atraen o no atención, enunciados que expresan o no ideas, y recursos lingüísticos que transmiten o no las emociones, todo cuenta. Esa es la segunda razón por la que es tan difícil. Detallitos que en la vida cotidiana pueden ser intrascendentes, en ese momento cuentan mucho. Hay personas que les queda bien estar muy peinaditas, hay otras que les queda bien estar despeinados. Ayer el despeinado de López Obrador, que si nos fijamos en ciertas fotos, todo indica que fue muy estudiado, le fue contraproducente. Daba la impresión de que estaba cansado, que estaba desanimado. Ese mensaje muy bien pudo haber tenido consecuencias en otros posteriores. Cuando él dijo que no quería ser presidente, es un enunciado que de entrada tiene dos lecturas, una buena y otra mala. Y si uno la lee en el contexto de estoy cansado y estoy desanimado, pues la que va a privar es la lectura. Por estas razones, porque están en juego la atención, las ideas, las emociones, y porque todo cuenta, lo paralingüístico, cómo van vestidos, etcétera. Es un juego en el que hay que lograr equilibrios todo el tiempo. Equilibrios muy difíciles. Y a veces hay que pasarse tantito del equilibrio porque si no se empieza a aburrir la gente. Pero hay que saber para dónde pasarse y para dónde no. Hay que lograr, por ejemplo, un equilibrio entre los planteamientos generales y los anclajes específicos. ¿Está mejor así? Creo que sí. Entre
entre los planteamientos generales y los anclajes específicos de esos planteamientos. Si revisamos la transcripción, veremos, por ejemplo, que quien tuvo los listados más detallados y más ordenados en el primer bloque fue Mit Curibreña. Sin embargo, lo que nos dicen las encuestas, lo que nos dicen la mayoría de los analistas, es que él perdió ese bloque, perdió el debate en ese bloque. Ricardo Anaya, que para la mayoría ganó ese bloque y ganó los otros dos también, estuvo en un nivel intermedio. Dio una idea general buena y dio un desglose suficientemente específico, pero no tan detallado como para que la gente se perdiera y se desconectara. En cambio, Margarita Zavala casi todo el tiempo se quedó en el nivel más general y la gente sintió que no estaba diciendo casi nada. Ese es el primer punto. Se requiere lograr equilibrios donde todo cuenta o pequeños desequilibrios que hagan que la gente no se aburra, porque están en juego la atención, las ideas y las emociones. Siguiente, hay debates que tienen gran trascendencia y hay otros que tienen pocas consecuencias. El primer debate que tuvimos en este país, de Diego Fernández de Ceballos, el de Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, un debate que parecía que tendría muchas consecuencias por varias razones. Porque Fernández de Ceballos demostró que tenía una idea de lo que era un debate y porque le habló a un público que estaba en construcción, que estaba emergiendo. Él le habló a los ciudadanos. En cambio, Cuauhtémoc Cárdenas le habló al pueblo y Zedillo le habló a los mexicanos en un tono de una manera que parecía que él ya se sentía presidente y eso a la gente no le gustó. Estaba tomando su papel de candidato. Pero hay otros, aunque parecía que tendría consecuencias y se reflejó en algunas encuestas, como después él ya no continuó con una campaña que capitalizara lo que logró ahí, o porque como él dice ahora, le cerraron los medios, el gobierno actuó para cerrarle los medios, no sabemos. Ya no tuvo tantas consecuencias. Finalmente él se fue apagando y perdió la contienda. ¿Por qué es posible que este sea trascendente? Primero, porque Anaya logró un nivel de conocimiento entre la ciudadanía que no tenía. Ya la gran mayoría de las personas que eran encuestadas reconocía su nombre, identificaba su cara, pero si nos fijamos en los que están dándonos las primeras encuestas, como los grupos de líderes en Guadalajara, Monterrey y México que hizo el periódico Reforma, 76% de las personas dicen que ahora tienen una idea mejor de Anaya que la que tenían antes. Es decir, no lo conocían. O es como si no lo conocieran. Tienen ahora una idea nueva que no tenían. Es un nivel de conocimiento que no existía. Y eso es muy importante porque las preferencias que estaban midiendo las encuestas antes suponían un nivel de conocimiento distinto. Otra razón por la que puede ser trascendente es porque hay entre el público un grado de atención mucho mayor
que el que tuvimos entre diciembre y febrero, que es cuando se empezaron a definir las distancias entre los candidatos, y el que tuvimos entre febrero y abril, que es cuando se despegó López Obrador, en parte por las acusaciones de la PGR a Anaya, que se hicieron públicas según el Tribunal Electoral indebidamente. Los niveles de atención que hay en diciembre y enero en general en este país son muy bajos. La gente trae otras cosas en la cabeza, aún en periodos electorales. La atención que hay ahorita es mucho mayor. ¿Por qué no podemos afirmar que vaya a ser trascendente? Hay otra razón por la que sí es posible que sea trascendente. Con lo que pasó ayer, López Obrador dejó de tener el control del ciclo de noticias. Hoy lo que están diciendo los periódicos está poniendo a Anaya en los primeros niveles de las noticias. Muy rara vez era el primero o el segundo en las páginas electrónicas, muy rara vez tenía las 8 columnas en los periódicos impresos, ahora las tiene. Y además están informando de lo que dijo en su conferencia mañanera. Lleva desde que empezaron las campañas dando una conferencia mañanera. Los primeros 5 días estuvo explicando en detalle sus 5 ejes y los puntos en que consistían los ejes. Yo no me sé ninguno, nada más tengo una idea muy vaga porque no estamos poniendo atención a eso. Pero ahora sí, los periódicos nos dicen, él en la mañana dijo esto y dijo que ahora va a hacer esto y que va a ser de contraste y que no sé qué. Entonces logró romper el control que tenía López Obrador del ciclo de noticias. ¿Por qué no podemos afirmar que sea probable? Los votantes que le han dado las preferencias a López Obrador en las encuestas en las últimas mediciones son votantes, la mayoría de ellos que serían definidos como duros por los encuestadores. Es muy difícil que cambien sus opiniones. Lo que nos están diciendo las primeras mediciones del debate de ayer es que para muchos de ellos no importa lo que pasó ayer y que no creen que haya ganado Anaya y que si ganó es porque hubo un complot. Entonces ahí la tienen difícil todos los candidatos, en particular Anaya. ¿Por qué digo que ganó por aciertos estratégicos, tácticos y técnicos? Para lograr estos equilibrios se necesitaba mucha preparación y él tomó las decisiones desde antes de en qué nivel estar de generalidad, de qué proyecciones de tiempo dar, de cómo proyectar en el espacio lo que estaba diciendo. Esto viene desde aquí y alcanza hasta allá, incluye a estos, no incluye a esto. Eso requiere planeación. Y tomó las decisiones que tenía que tomar en el momento. Los moderadores hicieron preguntas difíciles. Mid estaba muy bien preparado, tal vez tanto o más que Anaya, pero no tenía la capacidad de tomar las decisiones tácticas en el momento. Y tampoco tenía los recursos técnicos. Es como en el fútbol, hay que tener planeación, hay que tomar decisiones en el momento y hay que saber pegarle a la pelota y abrir la cancha en el mero momento. Mid no pudo ni tomar las decisiones en el momento ni tenía la capacidad técnica. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Hiciste buen uso de tu tiempo. Y vamos a pasar el micrófono, por favor. Este también. Gracias. Perfecto, sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, como bien dice Fernando, es poco tiempo el que queda, además uno se satura, ¿no? de estar viendo a los analistas en la mañana, en la tarde, pero algo que me llamó la atención, sí creo, es que a diferencia, por lo menos esa fue mi impresión, a diferencia de lo que hemos venido viendo de una especie de sobreregulación por parte del INE en cuanto a el control de las campañas en medios, ¿no? Lo que vimos ayer fue, con gusto creo, un debate un poco más flexible que trajo un poquito más de movimiento, un poco más de sabor, digamos, a los debates. Por lo menos esa es mi sensación. Entonces, no sé si haya sido una idea de enfrentar, digamos, esta sobreregulación, ese aburrimiento que tenemos en las campañas, ¿no? Este asunto relacionado a los spots de los candidatos en forma de carrusel, que es imposible escucharlos a todos, es más, es prácticamente imposible escuchar uno por lo aburrido que eso significa. Y entonces vimos un debate que a mí me pareció, la verdad, interesante y que movió la opinión pública, tengo esa sensación, digo, no sé, desconozco los ratings, desconozco el impacto que ha tenido en Internet, me parece que fue grande, habría que ver, ¿no? Cuánta gente lo vio en televisión, cuánta gente lo vio en Internet, pero tengo la sensación de que sí generó 1 millón ¿por dónde? ¿Por Twitter o por Facebook? O no sé, okay. Habría que ver, ¿no? Porque se me hace poca la cifra, ¿no? Pero entonces hay que ver. Pero lo que me dio gusto es por primera vez encontrar, digamos, que en un debate 3 millones. Entonces me da gusto ver, pues, que se movió y que y que está generando una gran discusión. Otra cosa que creo que me gustaría decir es que el hecho de que ganes un debate no significa necesariamente que se modificaron profundamente las preferencias electorales. Es decir, a lo mejor ganó el debate, uno de ellos, y ahorita veremos cuál cada uno dice que ganó el debate, pero eso no significa necesariamente que las preferencias electorales se vayan a modificar de forma importante. Es decir, a lo mejor habrá algo, habrá que ver qué tan fuerte es. Yo creo que va a ser en general marginal, sin embargo, pues habría que ver las casas encuestadoras cuándo lo van a medir y qué resultados vamos a ver de eso. Ahora, mi sensación es lo que yo vi anoche fue la lucha, básicamente dos cosas, la lucha por el segundo lugar, es decir, ¿no? Realmente posicionarte frente a AMLO, ¿no? y decir que eres el único competidor frente a Andrés Manuel, que evidentemente tiene una delantera preocupante para estos candidatos, ¿no? Más de 20 puntos según la reforma, ¿no? Según la última encuesta, frente a Anaya. Y por otro lado, pues un López Obrador que mantiene su posición, ¿no? Que no se mueve demasiado y que si bien no creo que haya modificado preferencias hacia él, tampoco creo que haya tenido no creo que haya ganado el debate, pero no creo que le haya tenido un impacto sobre los electores que ya están definidos que quieren votar sobre él. La pregunta aquí es, ¿cuántos de los que están indecisos o bien que pretenden dar un voto a partir de una racionalidad de voto útil, se van a ir por Meade o se van a ir por Anaya, en el sentido de voto útil, en el sentido de un voto básicamente anti López Obrador? Lo que vi es evidentemente un Meade que como por ahí leí, ¿no? Un Meade en donde no hay ninguna pasión, es decir, él cuenta un chiste o él dice, ¿no? Va a un velorio, cuenta un chiste o plantea un proyecto de gobierno y tiene el mismo tono, ¿no? Es decir, es un tipo francamente aburrido y que no pudo conectar y que no tiene capacidad de conectar porque los golpes son tan fuertes y porque está atrapado, digamos, dentro del régimen priista, que yo creo que le es difícil básicamente poder presentar un discurso más o menos creíble. Es decir, yo creo que sin duda es el gran perdedor. Y eso es muy importante, porque la pregunta aquí es hacia dónde se van a ir, si se van a empezar a mover los que estaban planteándose votar por Meade como parte de una estrategia, un voto útil frente a López Obrador. Me pregunto si se van a empezar a mover ya ahorita o todavía van a esperarse a los próximos debates. Yo tengo la impresión de que ya se van a empezar a mover ahorita hacia Anaya.
pero habría que ver. Vi obviamente un Anaya, es un buen polemista, sin duda alguna, me choca la palabra, pero por ahí yo escuchaba que muestra que es un buen parlamentario. No sé, es una palabra bastante pesada, sobre todo en el nivel de parlamentarios que tenemos en este país, pero sin embargo tiene razón, creo que es un buen polemista y lo mostró, hizo su trabajo muy bien hecho, terminaba a tiempo, rara vez se pasó del tiempo, muy buenos puntos. Puntos muy fuertes, un entrón con Meade muy fuerte, donde le pregunta sobre el presidente de la República y sobre su posición, algo que no pudo responder Meade, porque evidentemente iba a tener que, ¿no?, abrir muchos paréntesis en su explicación y con el tiempo pues, lo mata, ¿no? Entonces no tiene capacidad. Un problema de Meade en un formato es que no puede, te acorrala, el sí y el no te acorrala, pues porque tienes que matizar cada una de las cosas que dices, porque tienes que explicar por qué estás ahí, ¿no? Entonces eso le genera un gran problema, ¿no? Uno de los problemas que sí encuentro en Anaya es que dos cosas, me parece que, y eso es algo que me parece que usó demasiado tiempo para estar golpeando todo el tiempo a López Obrador, aunque ayer Roy Campos y otras gentes como Roy Campos, Aguilar Camín y Zuckerman, no les parecía una estrategia necesariamente mala, pero yo sí creo que exageró, digamos, en su crítica a López Obrador, lo que le da pie a López Obrador a decir esto es parte de un complot. Evidentemente, ¿no?, muestra que esto es un complot, ¿no?, que el establishment está en contra de mí. Entonces no sé si le haces demasiado juego a ese elemento. Y por el otro lado, tengo la sensación de que Anaya... Es decir, lo que estamos viendo con López Obrador es que aquí lo que está moviendo López Obrador es un enojo, no es una discusión sobre si su proyecto tiene A, B y C y tiene todos estos elementos, sino lo que hay es un gran enojo. Y lo que yo no veo es que Anaya haya mostrado que él también, digamos, comparte ese enojo frente a lo que está viviendo el país. Entonces mi sensación es que Anaya debe de mostrar, si es que quiere seguir subiendo, digamos, en las encuestas y que las preferencias electorales se muevan hacia él, seguir de alguna forma, mostrar de alguna forma que también está indignado frente a lo que ocurre en el país. Siento que eso yo no lo vi del todo. López Obrador, bueno, pues obviamente con un discurso muy básico, ¿no? Se ve que llegó no estudió nada porque no había nada que estudiar. Simplemente él ya sabe su rollo, ya sabe los puntos y básicamente pues, hablará de Juárez y hablará de Madero y hablará que será el próximo en diciembre del próximo año, de este año, nosotros viviremos la segunda revolución. La cuarta revolución, o lo que vaya a ser, ¿no? Entonces, ahora lo que vemos básicamente es bueno, de Margarita Zavala sí quiero decir algo. No sé cuál es la estrategia, no sé hacia dónde va, no sé cuál es el sentido, no acabo de entender. Bueno, puedo entender que tal vez es un proyecto personal, pero me preocupa que, sin embargo, puede ser una realidad. No entiendo la lógica. Y del Bronco, pues, lo único que puedo decir es que si es el próximo presidente de la República, pues la mitad tal vez de la población de este país perderá su mano, ¿no? Entonces, y finalmente, y lo que está ahorita, lo que vemos hoy en los medios es básicamente la pelea por ganar el postdebate. Y en esta pelea de ganar el postdebate, que creo que sí puede tener un efecto también en las preferencias electorales, ¿no? La gente puede empezar a dudar sobre cierto candidato si la estrategia de comunicación se desarrolla bien. En este asunto creo que Anaya va ganando, digamos, esta discusión del postdebate y que puede tener un efecto en las preferencias otra vez, un efecto más en las preferencias de los actores que están dudosos. Entonces sería todo. Gracias. Sí, está bien.
Buenos días. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Le agradezco al doctor Fernando Castaños por la invitación y por estar nuevamente en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, un poco parte del análisis que traigo es en relación a la comunicación verbal y no verbal de los candidatos. Mucho se analiza sobre el comportamiento, el mensaje, la propuesta, pero lo que yo quiero aportar es el análisis respecto a su comunicación verbal y no verbal y además también la simbólica. Y voy a empezar por la vestimenta. Creo que la vestimenta es algo que habla sobre nosotros. Cuando estamos hablando de materiales visuales, como puede ser un spot en televisión o un debate, pues todo lo que es visual llama más la atención en los electores que el mensaje. Entonces, por una parte, la vestimenta. En términos generales, cuando un candidato está capacitado para que tiene un entrenamiento en un debate, el primer punto es qué es lo que va a vestir. Y creo que aquí todos los candidatos se apoyan en esta regla de oro donde los candidatos deben ir vestidos de colores oscuros. ¿Por qué? Porque la psicología del color nos dice que los colores oscuros proyectan autoridad y poder y los colores claros proyectan a una persona accesible. Por tanto, todos los candidatos iban con un traje oscuro, todos traían camisa blanca, que también proyecta autoridad y poder, y corbatas en tonos oscuros. Entonces, de entrada, digamos que la vestimenta era adecuada para todos. Por otro lado, bueno, Anaya traía una corbata azul oscuro, muy elegante. Mid traía una corbata color vino, que para mi parecer debió haberla usado Andrés Manuel, un poco relacionada con el color de de Morena. AMLO traía un rojo brillante, que creo que le correspondía mucho más al PRI si estamos hablando de la identidad con los colores, y por otro lado el Bronco, que traía un tono morado oscuro que en términos generales yo diría que está muy bien. Entonces, en cuanto a la vestimenta no había ningún problema. En cuanto a Margarita, digamos, voy a empezar por las damas, lució sobria, discreta. Yo creo que en cuanto a su vestimenta, no voy a analizar su mensaje, sino su vestimenta, fue moderada. Yo creo que el único detalle que presentó fue unos aretes demasiado grandes, digamos, las reglas dicen que debes usar aretes del tamaño del iris de los ojos, y me parece que ese era el único elemento que distraía. No trajo collares, no trajo pulseras, nada por el estilo, lo cual, bueno, pues mantenía la atención exclusivamente en su cara y en los aretes, que eran muy grandes. Salvo eso, creo que Margarita en cuanto a vestimenta iba adecuada y no mostró ningún elemento que pudiera distraer. Eso en cuanto a la vestimenta, lo que alcanzábamos a ver de la cintura hacia arriba. Otro de los elementos importantes es la kinesia. Una de las categorías de comunicación no verbal es la kinesia, que son los movimientos del cuerpo, de las manos, los gestos faciales, y eso también es importante analizarlos, porque gran parte de los electores están pendientes de esta actitud de firmeza, de seguridad, de empoderamiento para tomar decisiones. Gran parte de los debates lo que buscan es formar percepciones en los electores, no tanto el mensaje, sino cómo lo percibes. Gran parte de nuestros análisis están basados en precisamente la percepción que proyectan los electores. Los movimientos, digamos, desde mi análisis, todos fueron controlados, todos fueron calculados. Los candidatos, pues la mayoría estuvo, yo diría que preparado, salvo Andrés Manuel, pero tiene tantos años en esto que en realidad ya sabe cómo comportarse. Entonces, todos los movimientos eran controlados, erguidos, visualizando bien dónde está la cámara, no tuvieron ningún tipo de problema, salvo en ocasiones Andrés Manuel, que movía a veces las manos, se apoyaba mucho en el atril, y cuando una persona se apoya en el atril es una forma de mantener seguridad adverso. Entonces, bueno, salvo él, todos trataban de tener movimientos articulados, movimiento con las manos sin que fuera exagerado, y pues Andrés Manuel sujetándose en el atril para tener mayor seguridad respecto al ambiente, porque como bien decía el doctor Castaños, pues un debate siempre es amenazante, siempre estás en la mira de los electores, y bueno, pues tienes que tener mucho cuidado. Anaya y el Bronco sujetaron, no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, una pluma.
La pluma también es un elemento que da seguridad cuando estás hablando en público. Entonces todos traían una pluma que podríamos decir que es para apuntar, pero en ningún momento la soltaban. Entonces es una forma de mantener seguridad cuando tienes un objeto. Puede parecer insignificante, pero en la mayoría de los candidatos cuando están muy nerviosos los apoyas con una pluma, con un lápiz, y de esa manera se obtiene mucha seguridad al hablar o al expresar una idea en público. Todos cuidaron sus gestos faciales. Si ustedes revisan el debate, ninguno hacía muecas, ninguno tenía una sonrisa muy llamativa o alguna expresión, excepto Andrés Manuel. Andrés Manuel, en la mayoría de las tomas, pues se jorobaba, no mantenía una postura erguida, no sé si se daban cuenta, se percibía incómodo, es decir, no es el ambiente, y creo que hizo un esfuerzo muy grande por ir al debate, pero en todo momento se mantenía incómodo. De hecho, algunas de los comentarios al terminar el debate es que todos se quedaron a platicar, excepto Andrés Manuel. Tomó su maleta y se fue. Entonces, no mantenía una postura erguida, hacía muchos gestos faciales, movía la boca, las manos también las movía, pero se notaba incómodo. Salvo eso, la mayoría se mantuvo, digamos, en lo que se requiere normalmente para tener un buen desempeño en un debate desde la comunicación no verbal. Otro elemento que es importante analizar es el paralenguaje, y el paralenguaje es el tono de la voz, los ritmos, las pausas, no lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y a partir de ese sonido que genera en nuestra mente y en nuestro cerebro, pues podemos percibir cómo se encuentra una persona, si está contenta, si está nerviosa, si tiene una situación agradable. En términos generales, todos tenían un tono firme. Anaya mostró gran capacidad de comunicación desde mi perspectiva, un tono firme, manejo de pausas, de tiempos, en todo momento respetó los tiempos, nunca se quedó con una idea inconclusa. Entonces esto habla de una buena capacitación y de un entrenamiento en medios importante, además de la capacidad que él debe tener. Meade, bueno, pues su tono de voz no ayuda, a pesar de que estuvo bien preparado, su tono de voz no lo ayuda a verse firme, a verse poderoso, a mostrar la capacidad de que todos los ciudadanos estamos esperando. Entonces, a pesar de que se intentó, o supongo se intentó que Meade fuera el ganador del debate a través de su comunicación, tanto verbal como no verbal, desde mi perspectiva, pues su tono no lo ayuda y por tanto, pues pasa el debate desapercibido. El Bronco tiene una comunicación no verbal firme, segura, confiada, pero en realidad como él no tiene pues mayor relevancia en los resultados, pues él podría hacer lo que quisiera, pero en términos generales yo diría que fue segura, firme y confiada. Andrés Manuel también firme y confiado, la oratoria no es su fuerte, pero salvo eso creo que lo hizo bastante bien. Y el detalle aquí importante fue Margarita Zavala, que en todo momento se mostró nerviosa, se equivocaba con frecuencia, no se veía a la altura de los otros candidatos. Se equivocaba, tenía situaciones, digamos, complicadas para el nivel de oponentes en los cuales pues estaba. Y finalmente la imagen simbólica, también es muy importante detectar cuáles fueron los símbolos que usaron los candidatos y en términos generales todos estuvieron muy cuidados. Todos traían argolla de matrimonio, no sé si se dieron cuenta, excepto Andrés Manuel. Y en nuestro país el matrimonio sigue siendo uno de los elementos centrales, el matrimonio y la familia, para pensar que un ser humano es comprometido, es responsable, tiene una vida ordenada. Entonces todos traían argolla, independientemente de cuál sea su vida familiar e íntima, todos traían argolla de matrimonio, excepto Andrés Manuel, y pulseras de campaña. Nadie llevaba algún reloj lujoso, pulseras, salvo la pulsera de la campaña, lo cual, bueno, te muestra un candidato austero, pero comprometido con el esfuerzo que están haciendo en campaña. No había ningún elemento distractor desde el punto de vista simbólico. Y finalmente, bueno, mensaje en relación a las emociones, que era lo que comentaba al principio el doctor Castaños, es fundamental no solo que el mensaje sea articulado, sino que también conecte emocionalmente con la audiencia. Y aquí, bueno, pues el primero que empezó con un mensaje emocional fue el Bronco, al hablarle de la muerte de su hijo, lo cual automáticamente conectaba con la audiencia. Anaya lo retoma muy bien, dice, yo también tengo hijos y no me puedo imaginar el dolor que esto puede ser. Entonces los dos conectaron bien emocionalmente. Meade trató de también
tener una conexión emocional cuando dice, bueno, Juana fue asaltada durante la administración de Andrés Manuel, pero bueno, fue un hecho aislado, la verdad es que no tuvo ningún impacto, creo que le faltó trabajar mucho más ese elemento. Como ilustradores, bueno, pues tenían la mayoría láminas, no sé si recuerdan que traían láminas un poco para ilustrar sus ideas, ese es un buen elemento para captar la atención de los lectores y llamar la atención. Por último, bueno, a manera de conclusiones, porque ya no tengo tiempo, el debate nos ayuda a formar elecciones en los electores, hay que preparar siempre a los candidatos, pues es una herramienta efectiva para darte a conocer y recordar que todos los medios audiovisuales, digamos, los elementos centrales son la imagen y la comunicación no verbal para generar percepciones positivas o negativas en ellos. Bueno, así se oye mejor, ¿no? Bueno, yo agradezco la invitación a estar en esa mesa. Me parece realmente muy interesante todo lo que he escuchado. Eso ya es una ganancia para mí, además de poder conversar con todos ustedes sobre el tema. Yo no sé, voy a hacer una aproximación un poco diferente al tema del debate. Evidentemente, ni soy experto en imagen ni en comunicación como Fernando. También aquí Juan Manuel tiene toda una serie de experiencias en la televisión y todo. Así es que pues voy a poner mi sesgo de sociólogo para hablar de estos temas. Y sobre esto yo quisiera primero darle un contexto. En realidad estamos viviendo en México y en muchas partes del mundo un problema que podríamos describir de la siguiente manera. Hay no solo un desencanto con la política, sino que en realidad hay evidencia de incompetencia, incapacidad de las políticas públicas para llevar adelante una serie de objetivos. Hay una situación de estancamiento. Muchos economistas han seguido diciendo la situación económica no mejora y quizá no va a mejorar en el corto plazo, de tal suerte que ha habido deterioro en los niveles de vida de muchas poblaciones en el mundo, ha habido un empobrecimiento de las clases medias, en fin, hay una serie de situaciones a nivel mundial que también en México se han reflejado. A ese problema también se ha incrementado en muchas partes el crimen organizado, la violencia y por supuesto en nuestro país, viviendo tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, como diría Porfirio Díaz, en realidad vivimos en una situación de incremento de la violencia, de desencanto sobre las promesas y las ofertas de políticas públicas. Esto además se acompaña de un fenómeno que también tiene que ver mediático y de lo que los expertos han hablado, en el sentido de que el proceso de campañas y el proceso de disputa política se ha personalizado y se ha convertido en un problema incluso más técnico de estrategias. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que hemos visto ya en muchas partes del mundo un proceso de, digámoslo así, de vaciamiento de contenidos ideológicos y políticos. La verdad es que es difícil identificar claramente los compromisos morales y políticos de los candidatos. No podemos acudir a ciertas ideologías como hubo en el pasado. No podemos referirnos a la consistencia de ciertos partidos para decir, bueno, es que ese partido es un partido tradicionalmente de izquierda. Se ha debatido mucho qué tan conservador es Andrés Manuel López Obrador. Yo sí soy de los que cree que Andrés Manuel López Obrador podría ser un buen candidato del Tea Party en los Estados Unidos. Realmente. Es un hombre que está en contra de los impuestos, que es fundamental. En la historia de la desigualdad social en el mundo capitalista, la mejor época fue la época en que la seguridad social creció, en la que se usaron impuestos como un mecanismo de redistribución. Hoy en día, incluso en países como Europa, la desigualdad social es muy grande, la estratificación es muy rígida, y lo que verdaderamente cambia la situación de los países europeos con respecto a otros países es precisamente la redistribución que hace la seguridad social. Entonces, realmente, el López Obrador diga que
que no va a cobrar impuestos y que todo el tiempo lo esté repitiendo, que esté en contra del aborto, que esté en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo, que esté en contra de todo eso, pues lo coloca. Voy a aclarar, quizá la agenda más importante de la izquierda, después de que vinieron las crisis de los años 80 y todo esto, quizá la agenda más importante fue lo que alguna vez Giddens llamó, no me muevo, ¿verdad? Es un problema del micrófono, ¿no? Bueno, fue lo que llamó Giddens las opciones de vida. Y en eso la izquierda se decantó, apostó por la inclusión social de las personas excluidas por diferentes razones, por preferencias sexuales, por cuestión de género, etcétera. Y esto no se ve, por ejemplo, en la propuesta de Moreno. Entonces, uno se preguntaría realmente si es una propuesta de izquierda. Otra característica muy importante son que cada una de estas ofertas importantes, las tres importantes, tienen características muy diferentes, modos políticos y modos así un poco al estilo montesquillano, ¿no? Formas y principios muy diferentes, que no sé si son de izquierda o de derecha, pero que son muy diferentes. Por un lado tenemos la propuesta de... ¿Me oyen? ¿Me oyen todos? Sí, porque si no, eso de... ¿no? El modelo del PRI y de MIT, independientemente si son buenos, por ejemplo, bueno, ahorita voy a entrar a eso. El problema de MIT y el modelo de MIT es un modelo del aparato administrativo, es la nomenclatura por excelencia. Si algo es equivalente al viejo PECUS comunista de la Unión Soviética, es el PRI. Es nuestra versión del PECUS. Y esto sigue siendo, es sorprendente después de la transición, porque la disciplina de partido, la forma en que operan, es realmente muy singular, a veces admirable. Es admirable que no haya habido rupturas importantes, por la forma en que se excluyó a la parte importante, más importante del partido. Es realmente impresionante. Y esto pues, solamente lo puedo explicar como la nomenclatura, o sea, es una cosa. Solo se explica por esas disciplinas y esos intereses que se mezclan en una burocracia de partido. La segunda es una propuesta que es muy al estilo, tal como lo escribía Max Weber, del líder carismático, que es Andrés Manuel López Obrador. Y como bien se ha dicho, en realidad Juan Manuel y también Fernando en parte, y también, perdón, Ana Laura, Ana Laura, lo decían, hay una parte emocional, hay una parte de sentimientos detrás de esto. Una de las características fundamentales de la descripción que hace Max Weber del carisma, y no solo Max Weber, pero bueno, el que describe el modelo ideal del carisma, es cómo el líder se vincula emocionalmente con la población. De ahí que el modelo carismático es un modelo normalmente con rasgos que tienden a ser, aunque algunas veces se les vio como características críticas de izquierda, normalmente tienden a ser conservadores, porque es muy al estilo de la tradición romántica. Es el Geist del pueblo, es el espíritu, es el sentimiento, es esa reacción que el romanticismo alemán desarrolló en contra de la Ilustración y que privilegia ese tipo de cosas, que no establece rendiciones de cuentas, que no construye un discurso racional, que no construye referentes. Entonces, y el tercero es un fenómeno muy extraño, porque en realidad realmente, aunque el PAN era un partido que más o menos ahí iba adelante, en realidad era un partido en crisis cuando hace su frente, ¿no? Y el PRD, pues, ¿para qué decir? O sea, estaba peor. Y Movimiento Ciudadano, en realidad, pues es un partido que era pequeño y es pequeño. Sí estaba apostando por Jalisco, pero realmente era un partido pequeño. Entonces, este frente es algo muy curioso, pero aparece como la única propuesta distinta, quizá más racional, más democrática, por una razón, porque no hay ningún liderazgo que se pueda imponer, porque el candidato tiene que negociar con todos, y eso lo dificulta. Ya se me está acabando el tiempo. Bueno, hablo rápidamente del debate. Bueno, el debate en realidad es un debate en el que, si ustedes ven, no hay propuestas realmente importantes. Uno que otra idea que puede ser sugerente,
Pero el combate a la delincuencia, todas esas cosas, son propuestas que ya todos han dicho y en las que incluso algunos se decantan y dicen, no estoy seguro si voy a aceptar un procurador o lo voy a hacer independiente, pero lo voy a hacer así de una manera medio retorcida, medio extraña. Con respecto a la corrupción, está lo del fiscal, está lo del fiscal, digo, con respecto a la delincuencia, se habla de que la pobreza y todas esas cosas, es una visión muy caricaturesca del proceso del crimen organizado. La verdad es que no se discute, realmente la magnitud del crimen organizado no se puede explicar simplemente por un problema de pobreza y marginalidad, aunque sin duda el crimen organizado explota la pobreza y la marginalidad, que son cosas diferentes. Se dice que la impunidad es un problema, en realidad la impunidad es un loop, pero no es la causa. Genera un loop que reproduce el problema de la impunidad y la corrupción, pero no me parece que sea la causa. En realidad, con respecto a la democracia, pues todos ellos se pelearon y el tema de la inclusión, pero no aparece un proyecto de inclusión social. Y puede haber varias explicaciones, unas que pueden ser el problema de cómo la estrategia, como ya se ha dicho aquí, pues no se pueden explicar muy claramente las políticas. Puede ser muy problemático el que se digan cosas más profundas, etcétera. Puede haber muchas razones, pero la verdad estamos viviendo una contienda electoral muy suave, light, sin propuestas claras y definidas, y en donde lamentablemente el problema de la personalidad y la credibilidad, me parece a mí, fue el tema más importante del debate de ayer. Muchas gracias por sus intervenciones iniciales. Creo que dan un panorama bastante amplio de distintos aspectos de lo que vimos ayer. Y bueno, también hay coincidencias entre lo que nos están planteando. Entonces les vamos a dar la palabra 5 minutos a cada quien para que puedan discutir unos con otros. ¿Sí? Fernando, en el mismo orden. Sí, a ver. Con respecto a uno de los puntos que mencionó Juan Manuel Ortega, o a dos, porque se conectan, creo que es posible que haya un post-debate, no solo un post-debate, sino un post-debate sobre las encuestas. En el promedio que hace Oráculos, Andrés Manuel tiene una ventaja de entre 11 y 14 puntos. En la encuesta de Reforma tiene una ventaja de más de 20 puntos. Algo está pasando con las encuestas. Hay unas que le dan 6 puntos de ventaja. Y no nos ha importado porque de cualquier modo parecía que había un ganador y ya. Pero si se empiezan a mover las cosas, van a decir, a ver, aquí alguien se está equivocando por buenas o malas razones. Es muy difícil hacer encuestas ahora, la gente no quiere contestar para empezar. A lo mejor es un problema técnico casi imposible de resolver, pero también vamos a empezar a pensar que algunas están amañadas y eso es preocupante. Ahí va a haber un post-debate. Con respecto a uno de los puntos que mencionaba Ana Laura, el de la ropa, en el primer momento que vimos a Anaya, parecía que era demasiado oscuro, que la corbata fuera casi del mismo color que el saco. Ahora que ella nos explicó cómo es la cosa, es muy, muy entendible. Él ha estado tratando de identificarse con los jóvenes en los spots, en otros lados. Soy de la misma banda que Cepeda, toco el Yahuelele, todo, ¿no? Pero ahora quería identificarse como alguien suficientemente maduro para gobernar. No quería que le volvieran a decir, eres un niño pirruris, ¿no? Pero aunque la decisión es muy explicable,
corrió un riesgo, y yo creo que era un riesgo calculado. Tanto negro apuesta todo a otra cosa. Es como los músicos que no quieren que los colores distraigan al público, quieren que oigan los instrumentos, ¿no? Él se arriesgó poniéndose todo este negro y no le salió mal. Quiere decir que sí practicó algunas otras cositas. Lo de los rojos no lo había notado, es muy interesante que les faltó planeación allí. Con respecto a los contenidos que dice Fernando, en general las campañas y los debates acaban siendo decepcionantes en ese sentido. La mayoría de los candidatos no están confrontando sus proyectos porque si lo hacen pierden la atención, y ya dijimos hace rato que están también disputando la atención. Finalmente es más importante para el público mayoritario la contienda temática que la contienda de las ideas. Es de qué hablas y no qué dices. Para algunos como nosotros sí, son mucho más importantes las ideas, pero bueno, así es. Y el de ayer no fue menos pobre que otros, creo que fue un poquito más rico. Mucha gente ha reaccionado, ha dicho, ay, escuché cosas que no había escuchado en debates presidenciales anteriores. A lo mejor hay algo de esperanza. A mí lo que más me interesó en este terreno, en el de las ideas, fue el tercer bloque, el de la democracia, porque creo que finalmente todos los problemas del país, si no están siendo causados, al menos sí están siendo potenciados y al menos están siendo potenciados por los defectos del régimen. Y aquí hay dos problemas. Uno, somos un régimen presidencialista, desafortunadamente. Si fuera un régimen parlamentario, hubiéramos podido remover a Peña Nieto al día siguiente de la Casa Blanca o al día siguiente de la tesis. En los países parlamentarios hay mecanismos para remover al jefe de gobierno, porque no es jefe de Estado, no nos representa étnicamente, ni lingüísticamente, ni nada. Además, no lo elegimos directamente. Corregir el presidencialismo va a ser dificilísimo. Yo no sé si la revocación de mandato que está impulsando López Obrador como una corrección al presidencialismo pueda salir contraproducente. Allí hay un problema que no está bien analizado por los candidatos. Y aparte, yo no sé cuáles sean las correcciones al presidencialismo que tenemos que promover, pero esta es muy delicada y hay que pensarla mucho y a lo mejor nos va mal. Y el otro gran problema, aparte del régimen del presidencialismo, es el sistema de partidos. Es un sistema muy grande y muy inestable. Cada elección presidencial perdemos 3 o 4 partidos y ganamos 3 o 4. Nadie sabe a quién rendirle cuentas, ni a quién pedirle cuentas. Es un sistema agotado. Por eso no hay candidatos de partidos, hay candidatos de coaliciones independientes. El sistema se agotó. Y ninguno de los candidatos trató ese problema. Y ninguno de ellos trató la fuente principal del problema, que es la representación proporcional, que le da demasiado poder a las élites de los partidos y no le da poder al ciudadano. Fue un sistema excelente para salir del monopartidismo hegemónico del PRI. Todos estamos felices con la representación proporcional por eso, pero ahora es el gran lastre. A lo mejor hay que dejarlo, a lo mejor sigue teniendo muchas virtudes, pero si lo vamos a dejar hay que corregirlo. Con segundas vueltas, con primarias, con votación doble como en Holanda. En Holanda no solo votan por el partido, de un lado de la hoja votan por el partido y del otro votan por los candidatos. Dicen, si este partido tiene tantos votos y va a tener tantos diputados, se van a ordenar los diputados como queremos los ciudadanos, no como quieren la élite del partido. Ninguno habló del sistema de partidos, ninguno habló del sistema electoral, que es la fuente del sistema de partidos, como lo han dicho los estudiosos de esto. En eso coincido con Fernando, fue decepcionante este tercer bloque, al menos, que es tan importante, quizá menos decepcionante de lo que uno hubiera esperado, y no podemos ser muy idealistas, pedir mucho más, pero al menos que hubieran dicho que hay un tema, ¿no? Y no hay ni siquiera un tema para ellos. Ahí lo dejo.
Incluso Juan Manuel, ¿quieres tú con el primero? mismo orden. No, pensé que era abierto a debate. Vamos a hacer yo creo, bueno, primero, la única propuesta que podría ir en el sentido de lo que dice Fernando era la propuesta de Anaya, y la verdad es que la enunció y nunca explicó. Hasta la fecha, esta propuesta de un gobierno de coalición no ha quedado claro qué es lo que piensan hacer, que quizás sería la única reforma significativa en el rubro, y que Anaya la mencionó, pero no sabemos realmente qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, ahí además, creo que era el único tema importante, pero yo quería comentar algo que tú estás diciendo, que estoy de acuerdo contigo. El tema de las encuestas. Hay una cuestión que, ¿por qué están fallando las encuestas? Al menos en México y quizá en muchas partes. Una es lo que mencionó Fernando. En las encuestas hoy en día hay un nivel de rechazo muy alto que en general no nos reportan y no sabemos. Y esto es muy importante porque sesga mucho los resultados de todo. Porque en la medida en que no sabemos bien exactamente sobre el nivel de rechazo, no sabemos bien qué está pasando. Pero la segunda, que se discute menos. En México, las encuestas más grandes que hacen estas empresas son de 2000, en un universo de más de 80 millones de posibles votantes. Evidentemente, además en un país tan heterogéneo. En una situación así, lo que tienen que hacer es usar sistemas ponderadores. O sea, lo que vulgarmente se dice cucharear la encuesta. Le tienen que poner ponderadores. Los ponderadores o los que están trabajando son ponderadores basados en las experiencias de hace 20 años. Y en realidad no han podido manejar un ajuste. Se les han disparado. De repente en elecciones locales a veces le atinan y a veces se les va completamente. Entonces, más allá de que, y sí estoy de acuerdo con Fernando, de que puede haber gente que está siendo maiceada, que sí creo que lo están haciendo, y que creo que es impresionante todo lo que se está jugando tras bambalinas, es impresionante. Independientemente de eso, lo cierto es que aún los que podemos pensar que son serios, tienen problemas con su modelo, porque entonces aplican un modelo de ponderación. Y ese modelo de ponderación, la verdad es que les está fallando. Y la verdad es que de repente les está saliendo mal. Entonces, una encuesta con un muestreo de 2000 sin ponderación simplemente es peor que un volado. ¿Quién sabe qué es eso? No, porque un volado hay predicción. ¿Quién sabe qué sale ahí? ¿Quién sabe qué sale ahí? Entonces, la forma en que la pueden ajustar y hacerla creíble es cuchareando, ponderando. Entonces, todas las encuestas están cuchareadas. Y la gran pregunta es, enséñame tu modelo de ponderación. A ver, ¿cómo lo aplicaste? ¿Por qué a una persona en tal zona rural del Estado de México lo multiplicas por 100 y a otro de la Ciudad de México lo multiplicas por 3 o qué sé yo, ¿no? Entonces, que nos enseñen su modelo de ponderación, ¿no? Ya se va a hacer un diálogo aquí. Doctor, se gastó 3 de sus 5 minutos. Bueno, pero, Sí, pero no. se agotó todo. Sí, sí. 20 segundos nada más. Aquí quiero recordar una frase que usó Juan Manuel Ortega la última vez que estuvo con nosotros. En las encuestas hay un problema con su modelo de negocios. No nos van a mostrar su modelo de ponderación porque ese secreto es lo que les permite vender. Necesitamos otras encuestas financiadas de otra manera, además de la de ellos, ¿no? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo en el asunto de las encuestas. De hecho, yo lo que me gustaría ver es, y lo que pasa es que no he tenido tiempo, ¿no? Es cómo está moviendo esto en Internet. Ayer, por ejemplo, yo puse el debate tanto en Twitter como en Facebook, y si bien yo sé que no es un indicador válido, ¿no? Sí, de alguna forma le puse un buen ojo a las caritas, digamos, que aparecían, a los emojis que aparecían cada vez que aparecía un candidato. Y evidentemente al que le iba mejor por mucho era López Obrador. Lo mismo que los comentarios. Evidentemente no tengo capacidad de analizarlos de una forma un poco más seria,
Pero sí me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención es que hacia las 9:45 alguien se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo. Y entonces hubo un incremento fuertísimo en las críticas a López Obrador, pero después de 1 hora y media más o menos de ha iniciado el debate. Es decir, evidentemente yo creo que eso fue una intervención, porque no era normal, digamos, las pocas críticas que había tenido a lo largo de 1 hora y media de debate, y de repente el incremento hacia la última media hora de críticas hacia López Obrador. No detecté bien si hubo un incremento en las caritas felices hacia Mid o hacia Anaya, pero lo que sí encontré es una intervención de algún grupo en contra de López Obrador. Yo creo que debemos encontrar otros mecanismos, dado que las encuestas están siendo un problema, se han convertido en un problema. Debemos de encontrar otros mecanismos a través de encuestas, pero también de redes sociales, de internet y todos estos otros elementos para poder tomar un poquito mejor el pulso, obviamente con todas las limitantes que tienen. Pero de alguna forma se hizo ya en la campaña en los Estados Unidos, no se les hizo mucho caso y sin embargo tuvieron más capacidad de predicción. Lo que pasa es que eso requiere de mucho dinero, porque requiere de ingenieros trabajando en algoritmos y una serie de cosas que ojalá la Universidad Nacional empezará a moverse hacia eso, ¿no? Ahora, por otro lado, yo creo que yo estoy de acuerdo con ustedes en el asunto de la falta de contenido, ¿no? Y por todo un tema complejo, pero y me encantaría haber encontrado en el debate ayer mucho más contenido. Sin embargo, la televisión y el internet son los grandes tiranos frente a esta discusión. Es decir, Fernando, si se ponen a explicar el sistema de partidos y el sistema electoral, te juro que van a perder la elección. Todo el mundo se va a dormir. Por ese candidato no van a votar. Es decir, tristemente así es la situación. Es decir, si yo me pongo a analista político serio sabe que es un absurdo, a menos de que cambiemos el sistema parlamentario, etc. Nosotros sabemos que es un absurdo. Sin embargo, ¿no? Yo explicar el absurdo que significa la revocación del mandato en 2 minutos es muy complejo. Me los acabo, como ahorita ya me lo estoy acabando. Es decir, no hay manera de lograrlo. Y además decir que estás en contra de la revocación del mandato está implicando para muchos que eres un autoritario a final de cuentas, porque tú te quieres quedar ahí todo el tiempo y no te importa lo que la gente. Pero este es un sistema presidencialista. Si votaron por ti 6 años, aunque ya no te guste después de 1 año y medio, es un sistema presidencialista. No nos gusta, pues hagamos entonces otra cosa, inventemos algo nuevo. Pero ponerme a discutir en 2 minutos y medio la estupidez que significa la revocación del mandato, y además entrever que lo van a hacer, y lo van a hacer con la ayuda de los medios, porque es mucho más nota decir, fulano de tal está en contra de la revocación del mandato, ¿no? Vende mucho más esa nota, es más probable que sea 8 columnas, que ponerme a explicar por qué es una estupidez. Entonces, también la televisión, los formatos, internet y el mundo en que vivimos, ¿no? Nos genera un problema de tiempos muy complicado para una discusión más amplia. Por eso es que los académicos siempre somos malos para la televisión, porque los académicos problematizamos. Lo que la gente no quiere en la tele es escuchar problemas. La gente quiere certezas, que tú le digas cómo es el mundo y cómo el mundo va a mejorar. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Sí. Gracias. Bueno, 2 temas que quiero comentar. Uno, las encuestas. Yo tengo contacto con varias casas encuestadoras, grandes y pequeñas, y mi opinión es que las casas encuestadoras tienen una buena metodología. Es decir, las encuestas no son algo nuevo, lo trabajan expertos y saben bien cómo hacerlo. El tema aquí es que los intereses, como decía el doctor Fernando Castañeda, se mueven de tal manera que los resultados te los entregan y te dicen, esto te conviene publicar o no te conviene publicar, y entonces ahí es cuando viene la cuchareada. Pero en términos generales, creo que las metodologías que se han
desarrollado para las encuestas ya están muy trabajadas y muy superadas, y lo importante sería obtener tu encuesta. Por eso a cualquier candidato es importante que contrate a una empresa que él confía o que ella confía, pueda revisar sus resultados y después decide qué se publica y qué no. Efectivamente, las encuestas cada día es más complicado confiar en los resultados, y por eso hay que buscar otros mecanismos, y otros mecanismos es lo que viene empujándose aquí y en otros países, que es parte del neuromarketing político, es decir, el ejercicio que comentaba con el doctor Castaños, donde a partir de pulsaciones cardíacas empezamos a detectar qué es lo que siente la gente basado en las emociones. Entonces ya no hay que preguntarle usted qué opina y a partir de un proceso de racionalización digo sí o no, sino automáticamente lo que siento sale, y pues no es necesario ya preguntarle a la gente qué opinas o qué no opinas, automáticamente sale. Claro, ahí entramos a otro dilema que es lo ético. Es ético que lean tus pensamientos y que no te pregunten racionalmente qué opinas, y esos fueron algunos de los problemas que tuvo Enrique Peña Nieto en la campaña, y que por tanto el tema del neuromarketing pues ha bajado su popularidad por este tema ético. Entonces yo creo que hay otros mecanismos que se irán explotando, que se han explotado mucho en otros países, particularmente Estados Unidos, pero que en México aún con el tema ético está muchas dificultades. Y por último, bueno, yo creo que los debates, efectivamente estamos en una mesa académica en el Instituto de Investigaciones Sociales y es un debate de ideas, pero debemos recordar que los debates son para generarle a la gente imágenes y percepciones muy rápidas. La gente no quiere pensar, acuérdense que los electores toman información a partir de atajos, lo que decía Samuel Popkin, lo que son los shortcuts, es decir, atajos que te permitan rápidamente decidir por quién, porque el ciudadano no tiene tiempo de analizar la plataforma, el partidismo, el pluripartidismo, es decir, al ciudadano común no le interesa, él quiere certezas, ver quién es el que tiene más poder, está más preparado o es más carismático, mantiene este carisma heredado o este carisma que hablaba Max Weber, y a partir de eso tomar decisiones. Entonces yo creo que no podemos pedirle tanto a los debates por un poco la estructura que tenemos en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice. Esto me refería con la desideologización de la política. O sea, hay dos cosas que están. Por un lado, el juego de la democracia hace a un lado todas las ideas y los debates. Y el problema de las ideologías tenían un papel, como decía Alvin Gundner, eran referentes morales y servían para que se midieran fácilmente los compromisos morales. A eso me referí, los compromisos morales y políticos. Ahora no, se ha desideologizado, no es que sea nostálgico de la desideologización, pero sí había un papel, sí había una estructuración de la democracia entre los años 50, 60 y 70, y eso se empezó a perder. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se está personalizando. Y de hecho hay un texto que a mí me ha llamado mucho la atención, el texto de Sennett, sobre la caída del hombre público, porque precisamente hace un análisis de todo este intento de ir a la persona, a los sentimientos, a las emociones. Y para él esto está generando una desestructuración de la vida pública, ya no digamos de los candidatos ni los partidos, sino que literalmente de todos esos valores, reglas, normas y formas de civilidad y de comportamiento de la vida pública y de presentarse en la vida pública. Y se está personalizando incluso al terreno de las emociones y todas cosas, digamos, rompiendo con toda una serie de elementos que son fundamentales a la hora de entendernos con los demás y por supuesto entendernos en la vida política. Y ahorita todo el problema es la persona, ¿no? Si le creen. Bueno, y además ese fue la esencia del debate, ¿no? Que López Obrador, tú mientes. Una de las cosas que fue muy importante, yo creo, y no sé qué efecto va a tener, es que en verdad, yo estoy de acuerdo, López Obrador sí tenía una cara como de saque de onda porque le estaban tundiendo. Y de verdad se le veía así como, ¿no? Aguantándose. Y lo tomaban y se le veía eso. Porque pues sí, le empezaron a pegar y a decir, a ver, tú dices que eres honesto, tú dices que tal cosa, pero ¿qué pasó? ¿Por qué toda tu familia, tus hijos están en el partido? ¿Por qué no declaras? ¿Cómo has vivido? ¿Has vivido del dinero del partido? ¿Cuánto has sacado del partido? O sea, toda una serie de cosas que yo no sé si la gente registró, pero evidentemente sí le pegaron, ¿no? Pero todo fue un problema personal. ¿Quién es menos corrupto de los tres? No tengo la menor idea. O sea, si esa va a ser la votación,
yo a lo mejor no voy a votar. O sea, no tengo la menor idea. Vivir en el mundo en el que vivimos, a mí no me hace pensar que... Después, yo no soy político, Margarita, y la partidocracia. Bueno, si no hay partidos, no hay democracia. Esa es la democracia directa a mano alzada. Tiene que haber partidos corruptos y lo que ustedes quieran, pero tiene que haber partidos. O sea, una cantidad de barbaridades que se dicen y que literalmente son impensables en la democracia moderna, la democracia representativa. Y la democracia directa, de la que tanto se explotó durante tantos años ese mito, pues no existe. O sea, ¿ustedes creen que nos vamos a ir al Zócalo a votar a mano alzada quién quiere ser nuestro presidente? O sea, eso es ridículo. Lo que tenemos es la democracia representativa. Y si no hay partidos, pero eso es de lo que se trata. Y uno dice, así yo no voy a ir a votar. O sea, ¿qué voy a ir a decir, no? O sea, ¿por qué voy a votar? ¿Quién es? A lo mejor le ponemos una cosa así de esas dos, y les hacemos así preguntas así como esas que se usaban para los delincuentes y todos si mienten o no mienten, ¿no? ¿No? O sea, pero si y estás así, conmigo, y así, van a pensar que estás muerto. entonces, o sea, ¿cómo se va a decidir estas candidaturas? En fin. Bueno, vamos a abrir ahora la discusión a las preguntas del público. Si me pasan ese micrófono para poderlo pasar y si me avisan, por favor, quién quiere hacer una pregunta. Allá atrás, Juan Manuel, por favor. Buenas tardes. ¿Podría hacer un comentario más que una pregunta? Sí, pero breve. Sí, breve. Bueno, yo soy profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco y egresada de la UNAM. Y bueno, antes que nada, pues muchas gracias por sus comentarios al debate. Me parece muy importante hoy hablar de él. Solo quería compartir una opinión que más que como politóloga, porque no lo soy socióloga y también economista, quería compartirles que desde mi perspectiva un punto importante que no escucho en la mesa es el tema, que no lo escucho como un tema contundente, es el tema de que la inseguridad en la que hoy estamos viviendo, pues hay un responsable. Y desde mi perspectiva es que inició con el gobierno de Calderón. No sé si han escuchado a Aristegui, ella hace un análisis completo, habla de que inicia con Calderón esta inseguridad histórica y es Peña Nieto quien nos deja con 29,000 muertos en su sexenio histórico también. Entonces, si nosotros no contemplamos este punto y no vemos que Anaya, pues representa un partido, él viene del PAN. Y que no nos olvidemos que ahora su imagen y que se habló perfectamente, también Ceballos habló excelente cuando en su momento escuchamos el debate, pero no podemos hablar de formas, sino de contenido. Ahora en las redes se está diciendo que López Obrador, ¿cómo vamos a dejarle el gobierno? López Obrador inculto, con pocas perspectivas, bueno, no llevaba ni el anillo, nos dicen hoy. Sí, pero pues no lo estoy comparando en términos estrictos que sea un Zapata. Pero pues Zapata también no tenía la gran formación y lideró una revolución. Entonces me parece, y aquí termino mi comentario, que tendríamos que pensar en que estos partidos PRI y PAN ya tuvieron su oportunidad y nos dejaron peor. Comparemos con lo que fue Lázaro Cárdenas, otro PRI que no es el de hoy. Es la invitación. Muchas gracias. Bueno, felicito a los colegas, muy buenas intervenciones, muy padres. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿no se necesita un concepto más amplio que aborde los diferentes elementos que están en la expresión de sentido como este? Yo creo que el concepto en español, pero todavía es más rico el de performance. O sea, hay performance artístico, de ahí viene el concepto, ¿no? Pero podemos hablar de performance
ético-político, ético-social, performance político. Y yo creo que ese concepto se acerca un poco más a tratar de captar, uno, las que, como dicen ustedes, prácticamente no se les hacen caso, ¿no? Pero los temas, como dice Fernando, eso es muy importante. ¿Qué temas quedan anclados? ¿No? Y luego todo lo que Ana Laura nos dijo mucho de la kinesia, es decir, los movimientos, todo el elemento de símbolos, que son, hay un elemento lingüístico al evocar un símbolo, pero también es el símbolo mismo. O sea, cuando López Obrador habla de la revolución y de que habrá otra revolución, nos está hablando de algo que tiene un valor simbólico muy grande. Lo que decía Fernando, no me quiero equivocar, tengo que pensar, Castañeda, de la credibilidad. Eso me parece muy importante. ¿Qué queda? ¿A quién le creemos de esos? A mí me pareció, yo diría, que Anaya fue ágil. Ágil, aunque un poco frío. Margarita, insegura. El Bronco, yo lo con calidez, ¿eh? Es brutal, está loco, pero calidez así como que, yo creo va a subir un poquito, ¿no? A mí lo vi, no encuentro otra palabra que sino guango. No encuentro una que no sea tan fea, pero bueno. Y a López Obrador, como dijeron aquí, incómodo, cansado. Termino. Ok, gracias. Felicitaciones, me encantó esta mesa. Dos preguntas. En su opinión, ¿avanzamos en la vida democrática del país con este debate? ¿Y qué fue, desde su punto de vista, lo más interesante para la gente para que viera este debate? Porque se dice que elevó mucho el rating, a pesar de que pues el puntero pues siempre ha sido Andrés Manuel hasta el momento, y que no hay un antagónico a él todavía así bien visible, y que pues no, hasta el momento no ha habido un videoescándalo de por medio. Gracias. Bueno, yo abusando de mi papel también tengo una pregunta que hacerles y que tiene que ver con los temas, ¿no? Esto que, bueno, es muy difícil que haya contenidos en los debates profundos, ¿no? Propuestas no se pueden hacer, pero hay temas que entraron y temas que no entraron en relación con lo que tenía que ver en el tema de seguridad, corrupción en general, política y gobierno. Y ahí yo les preguntaría, yo siento que hubo unos temas que se quedaron fuera, como el crimen organizado que mencionabas, Fernando, el narcotráfico, nadie habló de eso. Y, ajá, entonces, pareciera que hubiera un acuerdo de no meter ciertos temas. Entonces, ¿cómo vieron los que sí entraron y los temas que no entraron? ¿No? Tomamos una más y les revolvemos el micrófono, ¿sí? Yo quisiera hacer aquí unas pues preguntas. Una de ellas sería, ¿qué tanto han pesado los medios en las preferencias electorales? Porque a fin de cuentas tenemos las precampañas en las que hemos estado oyendo una repetición de todos los contendientes, desde Marichuy, todos los que querían, desde el acopio de firmas. Todos han estado teniendo un discurso muy parejo, o sea, en realidad nadie ha propuesto realmente soluciones reales y concretas a los problemas que aquejan ahora al país. ¿Qué papel juegan los medios en esa forma de contender? Uno, ¿sí? ¿Qué tan delicado es el triunfo de Andrés Manuel o de Anaya? ¿Y qué repercusiones para el país? Porque bueno, es evidente que los otros contendientes no están llegando, ¿no?
Aquí tengo. En cuanto a las emociones, estamos hablando del líder carismático y de aquel que tiene mayor emotividad en un momento dado para dar su discurso, que en este caso creo que fue Anaya. ¿Qué tanto conectaron con el público el día de ayer en el debate? Bueno, que lo podemos ver con todas estas caritas que yo también estuve monitoreando, efectivamente, y AMLO, todos somos AMLO, y un montón de comentarios de todo tipo, ¿no? Que posteriormente sí cambió un poco, ¿sí? Y creo yo que el papel de los medios el día de ayer, el tipo de preguntas, no sé si sea un formato que se haya establecido o preestablecido, quien lo haya hecho, considero que fueron preguntas muy adecuadas, las cuales ninguna, desde mi punto de vista, fue realmente contestada. No sé qué opinen al respecto. Les devolvemos el micrófono para que puedan contestar. A ver, ¿pesan los medios? Sí, mucho, pero no es lo único que pesa y no siempre pesan de la misma manera. Hay una teoría sobre cómo se forma la opinión pública de un autor de apellido Saller, que no ha sido superada, y que nos dice que el número de mensajes es una de las variables principales para definir las actitudes y las opiniones, y luego también los comportamientos. Pero muchas veces lo definen de manera contraria a lo que están pensando los emisores de los mensajes. Esto lo entendió muy bien Trump. Volteó lo de los medios a su favor. Porque la gente, cuando recibe muchos mensajes, puede ser que se active una base diferente que la que estaba operando al principio, y empieza a no creerles o estar enojado o lo que sea. Entonces, no definen todos los medios, siempre importa el tipo de sujeto. Los medios van a actuar en favor de un candidato si su equipo de campaña sabe a quién le está hablando y cuál va a ser la base desde la cual va a enmarcar el mensaje el receptor. Y finalmente, lo que define casi todo son las conversaciones. Hay otra teoría que es cómo se difunden las ideas, y es por medio de redes. Y es una teoría muy sofisticada, muy bien modelada matemáticamente. López Obrador logró tener esta ventaja tan grande entre diciembre y febrero, porque ya había una dinámica conversacional que él había estado promoviendo, hablando directamente con la gente, yendo a campañas horizontales en los pueblos, etcétera, desde hace. La gente dice, como lo han mencionado Ana Laura y Juan Manuel, yo no voy a ponderar todas las ventajas y las desventajas de este proyecto. Yo voy a votar como Ricardo, que ya sé que sí está ponderando las cosas, porque él es más obsesivo que yo. No, no es cierto. Pero así hace la gente. La gente busca en quién confiar para tomar atajos de decisión, y esos se establecen en las conversaciones. Lo que logran las buenas campañas de los medios es activar temas de conversación y hacer que uno piense más en el jefe o el amigo o el experto del Instituto de Investigaciones. No, casi nunca piensan en el Instituto de Investigaciones. Los medios hacen que uno active sus marcos y busque redes de conversación, y ahí se acaban de definir las cosas. Las campañas siembran los temas en las redes de conversación, por eso son las camisetas y las plumas. Si mejor me quedo nada más con eso. Okay. Juan Manuel. Bueno, yo creo que son preguntas interesantes y complicadas. Ya se fue la persona que comentó sobre el asunto del observador. No, yo creo que esta mesa
cada uno tendrá sus obvias sobre cada uno de los candidatos. Lo que pasa nosotros estamos tratando de hacer es dejar eso a un lado y tratar de analizar, digamos, lo que vimos anoche, ¿no? Es decir, independientemente si queremos a uno más que a otro, en el fondo. Pero de hecho lo dudo bastante. De hecho, yo creo que nosotros seguramente entramos al debate sentados, decir, bueno, a ver, voy a tratar de analizar esto de la mejor forma posible dentro de mis capacidades, ¿no? Entonces, bueno, decir yo que ¿no? Desestimar lo que está diciendo Anaya porque es un traidor o porque hizo esto o aquello o porque trabajó con Calderón y Calderón es el causante de todos los males de nuestro país, y entonces pues me nubla y entonces no puedo entender realmente lo que está ocurriendo en ese debate, ¿no? O sea, entonces tengo que controlar esas visiones, aunque puedo creerlas o no puedo creerlas. Pero bueno, sobre el asunto de los medios y las preferencias electorales, es muy complejo, ¿no? Es una de las grandes discusiones en las ciencias sociales, ¿no? En tratar de entender o comprender un poco la causalidad y el efecto que tienen los medios en las preferencias electorales. Yo la verdad es que creo que es una discusión muy complicada. Fernando estudiaba más eso, pero muy compleja, ¿no? Es decir, creo que no hay realmente, hay teóricos importantes, pero a final de cuentas yo no te sabría decir, seguro son, pero no te sé decir cuánto. Y en la medida en que todos creemos en eso, todo el mundo usamos los medios para tratar de modificar las preferencias electorales de alguna forma, o las preferencias en el mundo de alguna u otra manera. Por lo menos todos aquellos que tienen la capacidad de hacerlo lo van a hacer. Además, en una elección como esta, competida, en donde no sabes bien si las encuestas traen bien los números, o depende de qué encuesta estés revisando, pues la verdad es que sí vas a tener que usar uso de los medios para tratar de influir. Ahora, la hiperregulación del INE en medios y la imposibilidad que la legislación establece de poder criticar en los spots de televisión a tus contrarios, pues eso hace que la gente tenga muy poca capacidad para poder de alguna forma comparar. O sea, ¿cómo comparas? Es muy difícil comparar. ¿Por qué? Pues porque no hay ¿a dónde me acerco para poder entender una comparación? La única que pueden hacer pues, son los medios, pero a lo mejor muchos medios también traen agenda, entonces se vuelve un asunto muy complejo. Y entonces Internet se ha vuelto, digamos, en ese mecanismo a través del cual, un poco menos regulado, ¿no? La gente está acudiendo a Internet, pero con todo lo que eso significa, con fake news y una serie de cosas. Entonces se ha vuelto un tema, yo creo que bastante complejo. Ahora, a final de cuentas, yo creo que, como dice Fernando Castañeda, yo creo que el asunto también es una discusión de liderazgos o de un elemento de liderazgo carismático. Por ejemplo, nada más, estaba la discusión sobre seguridad y cada uno de los tres candidatos propuso una visión. Anaya puso una visión, Midi puso una visión y evidentemente pues, López Obrador lo que hizo fue dar una generalidad, ¿no? El problema es la pobreza, ¡pum! Y ahí le pone lo que quieras, ¿no? Y una bola de ladrones, ¿no? Entonces, bueno, ahí le pones lo que quieras. Pero cuando yo veía esto, y yo no sé nada sobre el asunto de la seguridad, yo creo que es muy, muy complicado. Hoy estaba escuchando a Alejandro Ope, y es un experto, y es muy complicado, y le toma mucho tiempo explicarlo, muchísimo tiempo explicarlo. Es decir, a él se le van los 5 minutos más que a mí. Entonces, la verdad, ¿por quién me voy? Yo pensaba, ¿por quién de estos tres me voy? Pues la verdad es dificilísimo. Entonces, todo se reduce a un asunto de a quién le creo, ¿no? Es un asunto que tiene que ver más con amores y desamores, con credibilidad, como decía Fernando, que otra cosa. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas lo único que espero es, le voy a entregar mi voto confiando que haga lo mejor. Al final de cuentas se trata de un problema de confianza y de credibilidad. ¿A quién le vas a otorgar ese voto? ¿No? Pues se traduce en a quién le crees más. Sería un poco meses. Perdón. No.
Referente a la pregunta que hacías de las emociones, bueno, hablamos mucho de emociones, ¿no? Cómo conectar con el elector, pero la realidad es que es complejo, es decir, no estamos trabajando con objetos, sino con personas, y más cuando un debate llega a una gran cantidad de segmentos, es decir, cuando tienes un spot y sabes que va dirigido a un segmento en particular, puedes manejar ciertas emociones, pero cuando tienes un debate donde están todos, es muy difícil conectar. Yo creo que algunos tiros de precisión que tuvo el Bronco al hablar de su hijo son, digamos, temas que no fallan, es decir, conectar familia, conectar hijos, conectar dolor, no fallan. Pero en términos generales yo diría que en este primer debate el tema de las emociones nos dejó mucho, que nos debió mucho, es decir, fue muy difícil que en tan poco tiempo, en un formato de esta manera, donde los candidatos poco se pueden mover, es difícil conectar emociones. Es un tema que da para mucho, pero que en un debate es complicado hacerlo. Yo diría que esperaría que en los otros debates tengan una estrategia mucho más desarrollada para conectar con determinados segmentos en el próximo debate. Quisiera decir una cosa para aclarar algunas de las cosas que se comentaron. Yo estoy de acuerdo con que uno no es neutral en la política ni en nada. Todos tenemos nuestras posiciones políticas y morales. Ahora, creo que se ha caricaturizado mucho eso, sobre todo tanto en la universidad como en la vida política y todo. Yo, por supuesto, que tengo mis valores y mis posiciones políticas y me siento como una persona de izquierda, pero no tengo ningún compromiso, ni me llama emocional ni valorativa, ni nada, ninguna oferta política. Creer que mis valores me obligan necesariamente es una ingenuidad de hace 40 años. No me obligan necesariamente. Afortunadamente ya estoy viejo, ni creo en la religión, pero tampoco creo en los partidos políticos. ¿Por qué tengo que creer? Y sin embargo los defiendo como fenómeno de la democracia. Son cosas diferentes y creo que tenemos que distinguirlas, ¿no? Entonces, eso de si yo estoy a favor de alguien o algo, no estoy a favor de nadie, ¿eh? O sea, voy a ver por quién decido votar, pero no es una cuestión ¿no? Ahí no se va mi identidad moral como ciudadano ni política, ¿no? Se me va quizá expectativas de que el país mejore o no, pero no se me va aspectos fundamentales de mi seguridad ontológica, como diría Giddens, ¿no? O sea, no se vaya. Entonces, eso es un tema fundamental. Segundo, yo sí creo que no hay propuestas en el mundo hoy en día para la crisis que estamos enfrentando. Entonces, generamos expectativas, fantasías, pero ningún gobierno en este mundo ha logrado resolver hoy el reto que representa la crisis. Y eso es muy preocupante, porque favorece las ofertas populistas y las ofertas carismáticas. Y normalmente las ofertas populistas, no siempre, y carismáticas, terminan en grandes tragedias. No siempre, pero normalmente terminan en grandes tragedias. Porque precisamente, como dije antes, violentan la relación que hay entre el líder y no acepta mediaciones el líder carismático. Y no acepta estructuras de opinión pública que lo contravengan, porque simplemente rompen con esa relación. No acepta contrapartes políticas. La democracia es muy importante, como bien lo dijo Bobbio y como bien lo dijeron muchos teóricos de la democracia, es un juego de poderes. Si algo es importante en la teoría de la democracia contra las teorías socialistas, es un realismo político. El poder no va a desaparecer. Los juegos de poder no desaparecen. Ningún candidato es un santo. Es un hombre que busca el poder. Todos ayer, los que ustedes vieron, van por el poder. Todos, absolutamente todos. Y muchos más, y todas y todos. Hay que ser incluyente, perdón, no hablé, no hubo equidad de género. Sí, todas y todos. Entonces, no nos hagamos tontos. Todas y todos van por el poder. Y cada uno, evidentemente, mientras hay instituciones, que es lo que estaba yo refiriéndome con lo que dice Richard Sennett, cuando se van debilitando, que es el momento en que estamos viviendo, sí se vuelve peligroso algunas opciones. No es una cuestión de si es mejor o peor la persona. No es una cuestión de quién encarna hoy el proyecto alternativo político en el que estamos viviendo. No lo sé. Entonces no es una cuestión de estos eran unos malos y estos eran unos buenos. O sea, ¿quién puede encarnar hoy una propuesta? Yo no la veo. Entonces, a la pregunta, ¿qué tanto daño, qué tanto mal? La verdad no creo que López Obrador vaya a ser demasiado mal, ¿no? Espero que no, pero no lo creo.
No creo que MIT vaya a generar tanto mal, pero va a continuar el priismo con toda una serie de cosas. No creo que pueda combatir sobre esto. ¿Y qué va a pasar con el modelo de Anaya? Pues si logra cuajar un verdadero pacto de inclusión, pues sería lo más democrático que habría. ¿Por qué razón? ¿Porque él es muy bueno? No. ¿Porque él es muy honesto? No. ¿Por qué sería bueno? Pues porque él tiene que negociar con este juego de fuerzas políticas y alternanzas, ¿no? Que ese es el problema. Es decir, ¿yo por qué tengo mis dudas con López Obrador? Porque como líder carismático es una persona que le estorban. No es que sea él generoso, no sea generoso, le estorban esas mediaciones. Y yo sí creo que las mediaciones políticas son importantes. Ya no creo en las personas como redentores, no creo en los redentores, ¿no? Entonces, pues lo que yo espero es que haya opciones realmente institucionales. Y pienso más en las que son institucionales que las que no son, punto. Pero no es algo válido, todos, los tres. No creo que sean unos demonios que vayan a destruir el país, ninguno. O sea, sí. Quisiera contestar la pregunta sobre el avance. Sí y no. Ya dijimos, ya estamos más o menos de acuerdo en que los debates no son para confrontar propiamente las ideas, los proyectos, pero yo creo que sí se confrontaron un poco más que en los sexenios anteriores. Pero sobre todo creo que este nuevo formato del debate nos permitió empezar a ver las conexiones entre los temas que se están disputando y con los que se quieren asociar y los proyectos que sí se están analizando en otros ámbitos y sí se están analizando más que antes. En este mismo mes va a haber, yo no lo sabía, pero varios debates en cafés organizados por organizaciones civiles, como cuando en Viena el Café Florian era la cuna de la innovación democrática. A mí eso me parece muy interesante. En el periódico están haciendo comparaciones, en la UNAM están haciendo comparaciones de los proyectos más en serio, para la gente que sí puede seguir eso. Entonces lo que queremos es cómo se conectan los temas de la campaña con los proyectos que se pueden analizar en otro lado. Hasta antier, los spots y todo eran peores que todos los secciones anteriores, más generales, más etéreos, más evasivos. Ahora vamos a poder empezar a conectar los temas de los candidatos con sus proyectos. Ahí hay un avance para la democracia que yo espero que continúe, que se capitalice. ¿Por qué digo que no? Por el problema del contenido del tercer bloque. Lo que dijeron los candidatos de la democracia no está a la altura del reto que estamos viviendo. Entonces, a lo mejor hay posibilidades de hacer algo, pero si ellos no tienen ni idea. Ya. Una pregunta más y luego terminamos. Gracias, buenas tardes. Tomo la palabra me gustaría comentar una diferencia con el doctor Castañeda sobre la caracterización que hace de Anaya, porque me parece que justamente si alguien evadió las mediaciones fue Anaya al eliminar a sus adversarios panistas, al destruir internamente al PAN y al imponerse él como esa corriente hegemónica que hizo del PAN una persona. ¿Y qué se aplaude hoy de Anaya? Su carisma, que es un excelente orador, no carisma, sino que es un excelente orador, sino que es aquel ágil mental, claro, preciso, puntual, exactamente contrario a López Obrador. Entonces, me parece que si existe alguien ahí que no le gustan las mediaciones, que no le gusta la verdadera negociación, es este candidato. Si se presenta con una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, es porque el PRD le hizo creer que los necesitaba. Los chuchos le hicieron creer
que para vencer a Andrés Manuel los necesitaba, porque así han ganado de diferentes gobernaturas en el interior de la República. Entonces ahí vería una diferencia. Yo sé que Andrés Manuel tampoco es, sí, es un caudillo, es un César, pero sin duda Anaya, yo no lo veo como un hombre de instituciones, negociador, que sabe conciliar. No. Silva Herzog Márquez tiene un artículo preciso en el que habla de todas las traiciones y todo el juego del poder y de todos los que ha tenido que traicionar y destruir para hoy estar en la boleta presidencial cuando hace 3 años no existía. Solo era esa diferencia. Yo no voy a hacer una defensa de ninguno de los caudillos, como ya dije. Lo que sí puedo decir es que no es un líder carismático, que es un tipo que va a tener que negociar y que sí es un modelo político diferente, porque él tiene que negociar y no por buena onda, ni porque es un buen samaritano, tiene que negociar. En cambio, López Obrador no ha negociado, incluso con Aure Ebrard ya se sumó, pero cuando negoció con Ebrard para la candidatura hace 6 años, lo burló. Entonces, y nunca ha negociado, nunca se ha hecho a un lado, nunca ha jugado un proceso en el cual en su propio partido o en su propio frente político haya de permiso de que haya una contienda realmente auténtica. Y no es un problema de si es más honesto o menos honesto, a lo mejor es más honesto López Obrador. O sea, insisto, yo no voy a salir en defensa de ninguno de los candidatos, como ya dije antes. Todos buscan el poder, pero sí creo, porque no es una cuestión de personas, como lo dije antes, no es una cuestión de si son honestos o no son honestos. Como lo dije antes, si la pregunta para votar, si son honestos o no son honestos, no voy a ir a votar. El problema es que sí creo que hay algo más. No voy a hacer aquí toda una reconstrucción de lo que dices, pero lo que es importante que estamos haciendo a un lado es que, por ejemplo, el derecho moderno castiga el acto, no a la persona. Y eso permitió la integración y la estructuración de la política moderna. Cuando nosotros estamos renunciando a eso y personalizando todo, los crímenes, si son buenos, si son malos, como si en realidad existiera eso en esencia, si existiera la naturaleza buena en los seres humanos y la naturaleza mala en los seres humanos, estamos destruyendo todo. Bueno, entonces eso es lo que estoy diciendo. De estas 3 propuestas, la propuesta más interesante en ese sentido, no porque sean los verdaderos buenos, no porque sean los auténticos, sino simplemente porque son una bola de losers, si quiere decirlo así. Yo no tengo problema de decir, son una bola de losers que se juntaron. Y entonces hicieron su por México al frente. Pero como losers, pues ahora tienen que ver cómo negocian y cómo ganan el poder. Y prefiero eso, a ver, voy más a fondo. ¿Qué es lo que fue más interesante de autores como Bobbio y todos esos defensores en los años 50 de la democracia contra los socialistas y comunistas de aquella época? Que les hicieron ver que eran unos ingenuos con respecto al poder. Y lo que fue importante de todos ellos fue decirles, no te hagas tonto, el poder no va a desaparecer. Ya lo había dicho Max Weber contra los socialdemócratas. Ya les había dicho, eso de que Lenin está haciendo otro modelo, nanay, es la misma forma de organización del poder moderno. Entonces, y a lo mejor va a ser peor, más radicalizado, pero es la misma. Bueno, el problema de esto es que si ustedes dejan de pensar ilusamente eso que dije yo antes, yo ya no creo, a lo mejor yo estoy viejo, ustedes son jóvenes, no les quiero quitar sus ilusiones, pero si ustedes dejan de pensar así y se dan cuenta que el problema es cuál es la mejor organización del poder en México en este momento, pues entonces ustedes llegarán a una conclusión. Yo tengo la mía, ustedes tienen la tuya. De hecho, no he llegado a una conclusión definitiva, pero sí marqué esa diferencia entre los 3 candidatos importantes. Creo que cómo se está organizando el poder y la plataforma es diferente. Y renuncio a entrar a una discusión, porque además hay cosas que no me constan. Toda esa historia de lo que hizo Peña Nieto lo dijo Margarita y lo dijo Felipe Calderón y tampoco les creo. Entonces ahí hay un problema. Y no es cierto que se fueron tantos panistas, tampoco. Se fue el grupo de Calderón. Entonces, bueno, ¿realmente qué pasó allá adentro? Pues una lucha por el poder, claro que sí. Se matan y se clavan puñaladas, claro que sí. ¿Y a poco no en Morena no se matan y se clavan puñaladas? Claro que sí. ¿Y a poco no en el PRI se matan y se clavan puñaladas? Peor todavía. O sea, esa no es la forma de decidir. La forma de decidir es qué piensan ustedes que puede ser una opción
más plural para nuestro país. ¿Sí o no? Ese es mi único argumento. ¿Cómo son ellos? La verdad, ni lo conozco, ni puedo hablar bien de Anaya, porque no tengo la menor idea. Incluso no sé si participó en el lavado de dinero, no tengo la menor idea. Ese es un problema, pero ese no es el tema de lo que yo quise aclarar aquí. Lo que yo quise aclarar es que sí son tres modelos muy diferentes de cómo se puede organizar el poder a partir del 1 de julio. ¿Y en eso? Nada más. El poder es para el beneficio de la persona que lo ejerce, siempre. Eso es lo que está diciendo Max Weber. Eso dijo ayer López Obrador y fue la mentira más grande que dijo. Que él siempre había buscado por un proyecto. ¿Un proyecto de qué? ¿Dónde está el proyecto? Cuando en la época de Marx y cuando en la época del marxismo de principios del siglo XX se hablaba de un proyecto histórico, los más brillantes de eso, como por ejemplo Lukács, construyó toda una teoría de la historia y de la alternativa política y sobre todo una idea para resolver el dilema moral. ¿Por qué el proyecto de la clase obrera es moralmente superior? Esa era la pregunta, que ninguna de las izquierdas de este país jamás ni siquiera lo han leído, ni siquiera se han sentado a leer en serio sobre estas propuestas. Nunca han discutido seriamente. ¿Qué quiere decir eso? De verdaderamente encarnar un proyecto histórico. Aquí se repite, como merolicos lo repiten. La verdad es que encarnar un proyecto histórico es algo que nadie tiene en este país en este momento. Es de una arrogancia impresionante el observador cuando dice, ha habido 3 momentos históricos y vamos al 4º. Bueno, se coloca igual que Madero, se coloca igual que Hidalgo, bueno, es verdaderamente un iluminado. La verdad de las cosas es increíble, pero a diferencia de ellos, a diferencia de lo que hicieron los insurgentes en la revolución, que construyeron toda una idea, propusieron una constitución, construyeron una agenda, a diferencia de los liberales del 57, de su proyecto de nación y de su constitución del 17, y a diferencia de los revolucionarios y de los diferentes programas, aquí no hay nada, yo no conozco nada. Háganme saber, y yo públicamente me autocritico y digo, estoy difamando a López Obrador. ¿Dónde está el proyecto histórico? Eso es lo que los grandes intelectuales de la izquierda plantearon. ¿Cómo construir un proyecto histórico? ¿Cómo construir una verdad histórica? Porque la historia no encierra ninguna verdad. Eso ya lo entendía muy bien Lukács. Y ya sabía que realmente la verdad se tiene que construir, la verdad histórica. Eso sí, vamos en esa línea. El propio Lukács después se dio cuenta de que hablar de una verdad histórica era un error, porque ningún actor es capaz de expresar todas las potencialidades humanas. Eso es lo que le dijo Foucault a los marxistas. Esta es la verdadera discusión. No hay ningún proyecto histórico que pueda encarnar todas las potencialidades, por lo tanto no hay una verdad histórica. Pero digamos que me meto en la pista del López Obrador, que nos venda la idea de que él sí está construyendo una verdad histórica para nuestro país. Ese sería entonces. De lo contrario, ¿qué quiere decir eso de que él encarna algo, un proyecto más allá de su voluntad? Yo no lo encuentro, que me lo venda. Muchas gracias. Ya se nos terminó el tiempo, pero estuvo muy interesante. Les agradecemos a todos que hayan estado aquí. El instituto, estoy muy contento que hayan venido.